Okay, good evening, everyone. Welcome to our second class of this intermediate English course. Muy bien, entonces, Annie, let's begin. In our last class, we explored this conversation. So tonight we are going to practice with it. So in this case, you are going to practice with me. You're going to be Isabel, and I'm going to be Nico, okay? Okay, So let's begin. let me see. Give me a second. Okay. You was Isabel. Yes, you're Isabel. Oh, I am really sorry. Are you okay? I'm fine, but I'm not very good at this. Never. Never, right? Yeah, neither am The I. pronunciation? Yeah, okay, neither. I am I. Let me see. Eso sería am I. Am I. Okay. And hey, I like to use shirt. I like you. Your. I like your shirt. You sure? Yes. Are you from Argentina? Yes, I am originally. I was born there. Do you grow up there? Okay, did you grow up there? Yes, I did. But my family moved here 10 years ago when I was in middle school. And where did you learn to is what? Skateboard. River. Here in the park. I only started about a month ago. Where this my fair time? Can you give me some lesson? Okay, can you give me some lessons? Sure, just follow me. By the way, my name is Isabel. Well, and I'm Nico. Nice to meet you. Okay, ok, muy bien. Creo que hay una persona más aquí. Dígame. Estoy leyendo estilo lento y tengo una alergia en los ojos bien. Ok. It's okay. Hay otra persona más aquí. EM. Creo. Hi. Hi, teacher. Oh, it's you. Okay. Hi, Elizabeth. Hi, teacher. Hi, Annie Torres. Hi, Elizabeth. Okay. Okay, so here we have this. Let's see what this conversation means, right? What is the meaning of this conversation? So, oh, I'm really sorry. Are you okay? ¿Verdad? Lo siento mucho. ¿Estás bien? I'm fine. Estoy bien. But I'm not very good at this. Sí, no soy muy buena en esto, right? La respuesta luego es neither am I. ¿Usted ha visto esa estructura de neither am I? Annie? No remember that right now. Okay. What do you mean of neither mine? Neither. Ok, neither am I significa tampoco yo. En inglés Okay. tenemos dos estructuras. Tenemos tanto either y neither. So, either, se escribe either, que lo vamos a ver más adelante, es neutral. Es neutral para decir una cosa o la otra. Por ejemplo, yo puedo decir en inglés, either you buy it or you sell it. ¿Sí? O
o lo compras o lo vendes. Y puedo utilizarlo de manera negativa, mientras que neither es yo tampoco. Vamos a decir que either vendría siendo uno neutral, que puede ser positivo como negativo, mientras que neither es único para la parte negativa y significa yo tampoco, neither, ¿ok? Entonces, cuando se utiliza en la oración, no necesita un no o un not o un don't, sin ninguna otra negación, porque ya por sí mismo el neither es una negación. Entonces, es como decir yo tampoco, pero algo negativo. Si yo quiero decir yo también, entonces hay otra estructura en inglés que es so am I o so do I. ¿Ok? So am I es para decir yo también. Esto es en positivo. Entonces el uso de so am I o so do I va a depender de si la acción que se mencionó previamente tenía el verbo to be o no. Si tiene el verbo to be, como por ejemplo I am a doctor o I'm a doctor, la oración tiene el verbo to be. Y si yo también lo soy, yo diría so am I. Si la oración no tuviese el verbo to be y yo digo, por ejemplo, I like pizza, es una oración que no tiene el verbo to be. Entonces, en ese caso utilizaría el do, so do I, yo también. Entonces, es lo mismo, so do I, so am I, se puede combinar de otras formas como so can I, so should I, so would I, hay muchas. Pero al final significa lo mismo, yo también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, neither am I es yo tampoco. Hey, I like your shirt. Me gusta tu camisa. Are you from Argentina? ¿Eres tú de Argentina? Yes, I am originally. Este originally es, sí lo soy originalmente. I was born there. Nací allá. La expresión I was born es la expresión que utilizamos para hablar de que hemos nacido en algún lugar. I was born. Y luego tenemos la pregunta, did you grow up there? ¿Tú creciste allá? Esta pregunta, que lo estuvimos viendo la semana pasada, introducimos un poco el tema. Cuando utilizamos el auxiliar did, el verbo que se encuentra aquí, en la pregunta se queda en su forma base, ¿ok? No cambia. Por eso tenemos que recordarlo al momento de hablar, porque sentimos normalmente la tentación de querer cambiar todo a pasado cuando vemos una pregunta en pasado, pero en inglés cuando el auxiliar ya está en pasado, pues el verbo se queda en su forma base. ¿Cómo es en este caso? Es una pregunta en pasado simple. La respuesta es yes, I did. Sí, nací allá. But my family moved here 10 years ago. Pero mi familia se mudó aquí hace 10 años. When I was in middle school. Cuando yo estaba en la escuela básica. Middle school vendría siendo la escuela básica aquí en la República Dominicana. And where did you learn? De nuevo, tenemos aquí el auxiliar did en una pregunta de WH question. ¿Dónde tú aprendiste a hacer skateboard? Here in the park. Aquí en el parque. I only started about a month ago. Solo tengo un mes que inicié. Eso es lo que significa la oración I only started. Esto es para decir que apenas tengo, como decir en español, apenas tengo que inicié un mes, o apenas tengo un mes que inicié. Potato, potato. Well, it's my first time. Bien, es mi primera vez. Can you give me some lessons? ¿Podrías darme algunas lecciones? Sure, seguro. Just follow me. Sígueme. By the way. By the way es una expresión muy común en inglés que utilizamos para introducir un tema que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando anteriormente. Aquí están hablando de procedencia, de cuánto tiempo tiene la otra persona practicando skateboard, y de repente pues alguien quiere introducir algo que no se ha preguntado. Entonces utiliza la expresión by the way, que es como decir por cierto. My name is Isabel. Es decir, por cierto, mi nombre es Isabel. Es decir, no se estaba preguntando acerca del nombre, pero la persona sintió la necesidad de presentarse. Entonces, para yo romper con una línea narrativa, ¿verdad? Con una línea argumentativa y traer algo que no tiene nada que ver con el tema, utilizo by the way. ¿Se entiende eso ahí, Andy?
Yes, Okay. I understand. By the way, sí. Por cierto, my name is Isabel. And I'm Nico. Nice to meet you. Bien, ¿alguna duda aquí, Isabel? Con respecto a esta conversación. ¿Todo claro entonces? Yes, I understand. Okay. Perfect. Let's continue. So, ok, aquí tenemos la otra tarea que teníamos para esta noche. Entonces, vamos a ver, Annie, cómo usted hizo eso. La idea de este ejercicio era utilizar el pasado del verbo to be, que estuvimos viendo, o el auxiliar did. Habíamos visto que utilizamos el verbo to be en pasado de la misma forma que lo utilizamos en presente, para hablar acerca de estados, fechas de cumpleaños, nacimientos, mientras que utilizamos el did para acciones, como por ejemplo los verbos de acción, como son correr, caminar, bailar, cantar, danzar. Todas esas son acciones. Para todo lo demás, que no es una acción, utilizamos entonces el verbo to be. Entonces, dicho eso, vamos a ver pues el siguiente ejercicio que teníamos para esta noche. Entonces, nos dice aquí Annie, your English is very good. When, raya, you begin to study English. ¿Qué nos haría falta aquí para completar esta pregunta? Did. Muy bien. Ok. When did you begin to study English? Excellent. Aquí el auxiliar es did. Hay una clave, hay un elemento clave siempre para uno distinguir del was y del did. Y es que cuando vemos la presencia de otro verbo en la pregunta, como es el caso de begin, podemos, sin temor a equivocarnos, saber que el auxiliar es did, porque normalmente el verbo to be, cuando se encuentra en una pregunta, él es el verbo de la pregunta. Es decir, el verbo to be normalmente le gusta estar solo, para decirlo de otra forma. Entonces, cuando vemos un verbo, para darle ahí otra herramienta que puedo utilizar como guía, normalmente cuando vemos otro verbo en una pregunta, el auxiliar no es el verbo to be, pues entonces en pasado tenemos uno de dos, o es was o es did. Y si no es was, pues did, ¿ok? Muy bien. Seguimos aquí, letter B, I, raya, in middle school. ¿Cuál sería? I began. No, began. I In the middle school. I begin. I began. Yes. Okay, I began in middle Began. school. Yes. ¿Usted cree que sería I began or I was? I was. Yo no sé por qué siempre me sale como algo así. Ok. Porque es correcto también, began. O I began. Algo así. Sí, también es correcto. Y en este caso, era simplemente para saber si que él había llevado a esa conclusión, para ver si estamos en la misma página, porque en este caso vamos a responder con el began, porque la pregunta fue ¿cuándo tú iniciaste? ¿Verdad? ¿Cuándo tú iniciaste a estudiar inglés? Entonces yo inicié en la escuela básica, entonces I began in middle school. Así que es correcto. Bien. Una clave siempre con estas preguntas, y va a estar en el examen que voy a subir en el día de mañana, es que tenemos que ver el verbo que se encuentra en la pregunta para entonces saber de qué forma vamos a responder. Entonces, como aquí nos están preguntando ¿cuándo tú iniciaste a estudiar inglés? Pues la respuesta lógicamente sería yo inicié en tal lugar, o en tal momento, o en tal fecha. Entonces, como usted lo pensó, es correcto. I began in middle school.
Muy bien. Okay. Vamos con la número 3. What you think of English class at first? Is the number 2 is right? What? Repeat, please. What, Raya, you think of English class at first? What did you think of English class at first? Ok, muy bien. What did you think of English class at first? Como puede darse cuenta, la regla aquí aplica correctamente. Vemos aquí el verbo think, así que sabemos que el auxiliar debe ser did. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí nos dice I, Raya, it was a little difficult, but fun. Okay. I told. Muy bien. I thought. ¿Sería la pronunciación correcta? I thought. Yes. I thought. Si yo pensaba que era un poco difícil, pero divertido. Ok. Es lo que siempre le digo a los estudiantes, que el inglés es un idioma divertido. Es un idioma divertido. Tiene su complejidad porque es algo nuevo, pero es algo divertido. Me gusta verlo como un juego que te da una forma interesante de ver el mundo, porque cada vez que aprendemos un idioma nuevo, pues nuestra forma de ver el mundo cambia. Yes, I like that. Muy bien, usted va muy bien. Vamos entonces con el número 2. Where, Raya, you born? Where? Muy bien. Is the pronunciation correct? Yes. Where? Where. Yes. El where del pasado del root to be y el where del WH question se pronuncian exactamente igual. Where. Yeah. Ayer me preguntaba alguien que ¿cómo entonces hacemos la diferencia? Bueno, automáticamente usted escuche where, usted tiene que asumir que el primer where era del WH y el otro where es del verbo to be. Yes, it's very difficult for me. Yeah, you get used to it. Because normally It's that funny, is the structure. This is a little funny. Where? Eso me acuerda de una canción que estaba muy de moda hace un tiempo. Where. De Ariana. Sí, Where? yes. Yes. Ok, muy bien. Where were you born? Que es la pregunta de dónde naciste. Entonces, I, Raya, born in Mexico. I was. Muy bien. I was born in Mexico. Muy bien. Luego, next, Raya, you grow up there. Did you grow there? Bien. Did you grow up there? Excelente. Tenemos aquí el verbo, pues necesitamos el auxiliar. Y la respuesta sería... No, I didn't. I didn't. Then I didn't. Yes. I grown. There's a pronunciation grown. This, como lo estamos usando en pasado, el verbo grow es grew. I grew up in Canada. Okay, I grew Muy bien. out in Canada. Claro, eso es siempre muy importante. Cuando tenemos, por ejemplo, esta pregunta que está en pasado, did you grow up there? ¿Tú creciste allá? La respuesta es no, I didn't. No, yo no crecí. Punto. Automáticamente tengo un punto, pues estoy frente a una nueva oración. Así que debo de recordar que si estoy hablando en pasado, debo de colocar todos mis verbos en pasado. Como es este caso. I grew, que es el pasado de grow. I grew up in Canada, que se escribe igual, exceptuando que reemplazamos la O por una E. Muy bien, vamos muy bien. Vamos con el número 3. Where, Raya, you meet your best friend. Where did you meet your best friend? Muy bien, where did you meet your best friend? ¿Puede continuar? Where meet in high school. Ok, en este caso sería el verbo meet en pasado se pronuncia met porque tiene una sola E.
We met in Okay. high school. Yes. Okay, we met Do in you high school. still see each other? Okay. Yes, but not very often. After she's moving to Something Korea 2 years ago. Okay, muy bien, excellent. Yes, but not very often. She moved to South Korea 2 years ago. Well done. Is the verb move. Yes. The number four Four. is do you have a favorite teacher where you were our children? Our A children? child. Child. Our child. Mm-hmm. Muy bien. Excelente. The yes, I did. I have favorite. I had Had a very good teacher named Mr. Peter. Potter. sería, exacto, sería named Mr. Porter. Mhm. Where did he teacher? Okay. What did he teach? Luego enseñar es teach. Teach. And he door terror. Taught. Math. Taught. Touch. Yes. Talk. Oh my god. Talk. Not taught with a T. Taught. Taught. Yes, taught. Muy bien. He taught math. Bien, Annie. Excelente. Aquí todo estuvo muy bien. El uso correcto de los verbos, los cambios para agregar cuando se debía el verbo to be. Luego también el uso correcto del did, las respuestas. Ya simplemente hay que trabajar con la pronunciación de los verbos en pasado. Yes. Pero en términos estructurales, pues, everything was great. Thank you. Okay, you're welcome. So here we have our third homework, which was about past tense of these verbs. Había que buscar el pasado de estos verbos. Entonces, el pasado del verbo to be es was y were. ¿Cuál es el pasado de become? Where? Because it became. Muy bien, became. Became. Okay, el pasado del verbo do, Did. did. Muy bien. El pasado de email, Emailed. emailed. I don't know. Emailed. Emailed. Sí, tiene ese sonido de Emailed. d. Emailed. Yes. Emailed. Get, Got. got. Dot. No, got. Got. Yes. Have, Have. had. Had. Yes. ¿Verdad? Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos had y tenemos hat. Hat es el sombrero, ¿verdad? El gorro. Y had Sí. es el pasado del verbo to be, del verbo have. Ok. Hide, Had. O hate. sería hid, hide, hidden. Is the pronunciation hit? Yes, let me confirm this pretty quickly. The verb had is the past name says hit. The pronunciation. Yes. Okay. Dígalo usted primero. Laugh. Laugh. Yes. El otro está complicado. Loud. I don't know. La pronunciación, como termina en GH, es un verbo regular, sería laughed, with a T sound, laughed. Laugh. Yes. Entonces, en su forma base es laugh, en su forma pasado es laughed, with a T sound. Laugh. Yes. Luego tenemos el verbo lose,
Lost. Lost, como la serie. Move. Move it. Ok, sería moved. 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 Yes. Open. Open it. Igual. Open it. Sería opened. Open. Yes. Oh my God. Scream is screamed. Screamed. Yes. Muy bien. Entonces, la idea de esto es, hay que saberse esto de memoria. Igual, seguimos trabajando con la pronunciación. Una última vez tenemos aquí become, became, do, did, email, emailed, get, got, have, had, hide, hid, laugh, laughed, lose, lost, move, moved, open, opened, scream, screamed. ¿Ok? Hay que seguir trabajando con eso. Eso se va adquiriendo con el tiempo, especialmente con los verbos regulares en pasado, porque la ed al final puede sonar como una t o un Sí. o un it. Pero eso se va trabajando poco a poco. Muy bien, vamos a seguir aquí. Déjenme ver algo para ver, ok. Muy bien. Ok. Vamos a, para ver el siguiente tema, vamos a prepararla con otros ejercicios más. De tarea va a quedar este ejercicio que está aquí, que es muy fácil. Tenemos que utilizar el pasado. Nos dice complete this paragraph. Use the past tense of each of the verbs given in part A. Entonces, esta es la parte A. Estos verbos que están aquí, su forma en pasado, los vamos a utilizar aquí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Tenemos que ir leyendo e ir intuyendo cuál sería, ¿verdad? Ok, aquí tiene que ser tal cosa porque están hablando de esto. Entonces, ¿de dónde voy a elegir los verbos? De estos que tengo aquí, pero en su forma pasado. Es decir, todos los verbos que necesito están aquí. Bien. Okay. Entonces, esa sería la primera tarea para el próximo día de encuentro, que imagino que será el jueves. Esperemos que el martes nos podamos ver, si no, pues el jueves. Entonces, la otra tarea sería esta también, en la que vamos a llenar los espacios en blanco. Complete the questions in this conversation. Lo mismo que ya... Okay, ¿me escucha ahí, Annie? Sí. Porque Ahora se fue la luz. Pero tenemos planta, como yo siempre digo a los chicos. Seguimos aquí. Sí, aquí, que se vaya la luz, no nos detiene. Bien, entonces, tenemos aquí el segundo, ¿verdad? Que con lo que hicimos anteriormente lo van a llenar utilizando las estructuras de pasado con el verbo to be o con did. Y luego tenemos esto aquí, que es otra tarea, pero esta es personal, para que practiquen las respuestas a manera personal. Es muy importante siempre realizar ese tipo de ejercicios porque esto es lo que le da a usted esa sensación de que el inglés y usted forman uno, que usted puede vincular su vida, su realidad con otro idioma y darle sentido. Entonces, las preguntas son básicas. Where were you born? ¿Dónde naciste? Did your family move when you were a child? ¿Se mudó tu familia cuando eras un niño? Did you have a favorite teacher in elementary school? ¿Tenías un maestro favorito en la escuela primaria? What hobbies did you have when you were a kid? ¿Qué hobbies tenías cuando eras un niño? When did you begin to study English? ¿Cuándo iniciaste a estudiar inglés? Entonces, todo esto lo van a responder con sus datos personales, utilizando las estructuras que vimos. Bien. Okay. Seguimos con las tareas. No se me asuste. No me deje mucho. Tengo mucho trabajo. Ok, déjame ver. Ok, entonces,
La última es un listening. Es un listening. Why did you move? Okay. ¿Por qué te mudaste? Dice, listen to interviews with two immigrants to the United States. Why did they move to the USA? ¿Por qué se mudaron a los Estados Unidos? Aquí tenemos a Enrique y a Jessica. Estamos escuchando una entrevista entre dos inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Por qué se mudaron a Estados Unidos? Entonces nos hace dos preguntas. What were the most difficult changes? ¿Cuáles fueron los cambios más difíciles para Enrique y para Jessica? Y what do they miss the most? ¿Qué es lo que ellos más extrañan? ¿Qué es lo que más extraña Enrique? ¿Y qué es lo que más extraña Jessica? Yo le voy a mandar el audio de esto para que usted pueda escucharlo y anotar lo que entendió, y ya entonces cuando nos volvamos a reunir vamos a ver qué tan cerca estuvo o se acertó al 100%. Bien. Okay. Ya no más tarea, vamos a explicar ahora un tema. Las demás tareas las vamos a hacer, la vamos a colocar por la semana que viene. Quiero explicar algo para ir avanzando con esto. Bien, para yo decir en inglés que yo solía hacer algo, como cuando uno dice, bueno, cuando yo era niño yo solía. Para yo decir eso en inglés hay una estructura que es la que vamos a ver en esta noche y me gustaría que fuésemos avanzando en ella, que es el famoso used to. Al igual que en español, cuando yo digo yo solía, es porque ya no lo hago. Si yo digo yo solía ser cristiano, pues automáticamente se entiende que ya no lo soy. Si yo solía ser fumador, bueno, se entiende que ya no lo soy porque solía. Bueno, lo mismo sucede con used to. Entonces, aquí tenemos algunas declaraciones. Por ejemplo, when I was a kid, cuando yo era un niño, I never used to play sports. Yo nunca jugué o practiqué deporte. But now, I like to keep fit. Pero ahora me gusta mantenerme en forma. Fíjese cómo aparece la conjunción de contraste but. ¿Por qué? Porque la persona acaba de decir, cuando yo era un niño, yo no solía practicar deporte. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque no solía, pero ahora sí lo hago. Entonces, cuando yo quiero corregir que algo que solía o no solía hacer, ahora sí lo hago, en este caso algo que no solía hacer, sí lo hago, tengo que aclararlo, porque si lo dejo hasta ahí, pues se queda que no lo solía hacer y no lo hago. Sí. Si él lo hubiese dejado hasta aquí, dice, when I was a kid, I never used to play sports, punto. Yo entiendo que él no practicaba deportes cuando era niño, pero tampoco ahora. ¿Por qué? Me dijo que solía. Pero como él quiso decir que él no solía hacerlo y quería añadir, pero ahora sí, pues entonces tuvo que añadir el but. ¿Ok? Para generar ese contraste. Otros ejemplos, I used to go out with friends a lot, but now I don't have any free time. Yo solía salir con los amigos mucho, pero ahora no tengo tiempo libre. When I was younger, cuando era más joven, I didn't used to collect anything. No solía coleccionar nada, but, de nuevo, para corregir, now I do. I didn't used to be a good student. Yo no solía ser un buen estudiante, but now I love to study and learn new things. Pero ahora amo estudiar y aprender cosas nuevas. I never used to follow politics. Yo no solía seguir la política, but now I read the news online every morning. Pero ahora leo las noticias en línea todas las mañanas. I used to be really neat and organized, but now I'm very messy. Yo solía ser muy organizado, pero ahora soy un desastre. I used to care a lot about my appearance. Now I'm too busy to care about how I look. Yo solía preocuparme mucho acerca de mi apariencia. Ahora estoy muy ocupado, demasiado ocupado, para preocuparme acerca de cómo me veo. Entonces, ¿cuál es la estructura de esto? Para dejar este tema ya en su mente trabajando. Used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. Used to se refiere a algo que solíamos hacer en el pasado pero que ya no hacemos. Y tenemos cosas que tomar en cuenta que son vitales. Esto que usted ve aquí es un elemento que nunca falta en cualquier evaluación nacional o internacional del inglés,
porque siempre es fácil agarrar a un estudiante con este tipo de preguntas. Entonces, cuando tenemos el auxiliar did, como en las preguntas de pasado simple, recordamos que el verbo siempre tiene que estar en su forma base. Entonces, cuando tenemos el caso de used to, que normalmente está como lo vemos aquí, en pasado, I used to, debemos de recordar que él no se escapa a esa regla y que cuando utilicemos el auxiliar did, used to debe estar en su forma base. Pregunta de examen. Did you used to collect things? Si yo aquí coloco el did y le pongo una D, está mal. ¿Por qué? Porque use es un verbo que tiene una forma en pasado y por lo tanto, cuando tengo el did, debe de estar en su forma base porque también tiene una forma base. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo por ejemplo, aquí en la respuesta donde tengo que responder sí o no, cuando estoy en la parte afirmativa que no tengo ningún auxiliar porque no lo necesito, entonces digo yes, I used to. Y miren cómo el verbo aquí automáticamente tiene su D, porque use es un verbo regular y automáticamente tiene su D. Entonces aquí yo digo I used to collect comic books. ¿Sí? Cuando tengo did, used to se queda normal. En una respuesta afirmativa, en ausencia del auxiliar, pues tengo que tenerlo como va, con la D seguido por el to. Siempre. I used to. Pero cuando voy a negar, sucede algo que ya conocemos. Tengo que utilizar didn't. Para yo negar en pasado, necesito el auxiliar didn't. Entonces, si tengo didn't, sucede lo mismo que cuando tengo did. Fíjese cómo está el verbo. Está en su forma base. No está en pasado. Porque cuando tengo didn't, el verbo se queda en su forma base. Cuando tengo did, el verbo se queda en su forma base. Solamente cuando el used to está por sí solo, en ausencia del auxiliar did o didn't, es que lo voy a tener en pasado. ¿Sí? Ok. Entonces, yes, I used to, sí, yo solía, I used to collect comic books. Yo solía coleccionar historietas. O no, I didn't used to. Yo no solía coleccionar nada. Pero ahora colecciono discos viejos. All records. Ok. Vamos a verlo ahora en el caso de un WH question. Fíjese de nuevo. What sports did you used to play? Mire, use como está de nuevo en su forma base. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar aquí. Exactamente. Entonces, en la respuesta afirmativa, como no necesito auxiliar, pues tengo mi used to en pasado porque es algo que yo solía hacer y debe estar en pasado. I used to play baseball and volleyball. Ahora sucede algo interesante. Never, que es un adverbio de frecuencia, que significa nunca, no solamente se usa para decir que yo nunca he hecho algo, sino que también se utiliza para negar. Ojo con eso. Lo que significa que eso que hizo didn't aquí, que me permitió negar en pasado, never también me lo está haciendo aquí. Por lo tanto, no puedo tener never y didn't juntos, porque ya never es como una negación. Sí, porque si yo digo que nunca, es lo mismo decir que no hice. ¿Sí? Exacto. Entonces, como está en negación, dígame. se usa y como está en negación, también se usa el verbo use Exacto. con la D. Exacto. En este caso, exactamente. Como never es un adverbio y los adverbios no alteran el estado del verbo, sino son los auxiliares y no todos, sino estos dos, pues el verbo se queda tal cual. Si tengo didn't, pues el verbo está en su forma base. Pero si tengo never, el verbo se queda en su forma en pasado. Lo que significa que si yo tuviese en un examen, un ejercicio en el que tengo que quitar, en el que tengo que identificar la oración que está correctamente escrita y veo que me le quitaron la D usando never, yo sé que eso está incorrecto porque never no me altera el verbo. Debe estar en su forma de pasado. I never used to play sports, but now I play tennis. Lo que significa que es lo mismo yo decir I never used to play sports a decir I didn't used to play sports. Yo no solía jugar, podríamos traducir los dos al español sin ningún problema. ¿Quedó claro esa parte ahí? ¿Tiene alguna pregunta, Annie?
No, Okay. understand everything. Okay, you understood everything. Okay, Annie, entonces, en la próxima clase, le voy a dejar eso ahí, en la próxima clase vamos a hacer estos ejercicios aquí en vivo, utilizando el used to. Entonces, usted revise el video para que esté preparada, porque vamos a terminar con nuestra primera unidad con este tema ya. Vamos también a leer este texto de Frida Kahlo. Frida Kahlo. Sí, una historia interesante. Y sí, vamos a tratar de la próxima, ¿verdad? Como lo que viene de aquí en adelante es una combinación de ejercicios que usan used to o el pasado del verbo to be o el pasado, pues ya este tema estaría en su mente y podríamos trabajar con eso. Entonces nos queda de tarea que vamos a revisar en nuestra próxima reunión sincrónica es este texto, este completa, ¿verdad? Que se va a llenar con estos verbos, este que está aquí, este que es con sus datos y este listening. Y ya lo demás lo vamos a hacer en vivo hasta terminar la unidad 1 para ya entonces en nuestra siguiente reunión sincrónica empezar a trabajar con la unidad número 2. ¿Bien ahí? Okay. Send the everything for WhatsApp, please. Yes, I will send everything now to the WhatsApp group, and tomorrow I will upload a new practice on the platform. Try to do the one that is pending, la que dice tell us a little bit about yourself, and I will upload a new practice for tomorrow. Maybe I will, a ver, sí, voy a hacer un pequeño test para practicar el was, el where y el did que acabamos de ver ahora, y le voy a agregar un toquecito de used to de lo que acabamos de ver para que todo aquel que ve el video, que debe de ver el video primero, pueda hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Thank you. Entonces, Annie, nos mantenemos en contacto. Si tiene contacto con alguno de sus compañeros, animarles a que pues hagan acto de presencia para que el curso pueda continuar. La persona que estuvo conectada ahorita, que yo saludé, era la asesora del grupo, y pues entonces las reuniones sincrónicas, Infotel no espera que tengan, ¿verdad?, todos los participantes, pero por lo menos deben de haber 5 o 6 personas conectadas para que el curso no corra peligro de que se lo cierren y entonces queden en el limbo sin saber cuándo podrían tener la oportunidad, porque como se cerraría por falta de asistencia, pues Infotel le da prioridad a otros cursos y a otros participantes. Yes, I understand. So have a really good night, Annie. It was a pleasure to have you as a student here. You're a great student. So see you. Have a really good night. Enjoy your weekend. Okay, see you next week. Good night. Good night. Bye-bye. Yes, bye. Yes, bye.